Castori, grabaciones de información y referencia de la Biblioteca de Humanitats. En este vídeo os voy a explicar cómo se usa la base de datos International Bibliography of Art. Pero antes de empezar con su uso, os voy a comentar un poco sus características principales. Está considerada como un recurso muy importante para la investigación sobre arte occidental. Como dice, su nombre es internacional, así que recoge publicaciones de muchos países en muchos idiomas, no solo en inglés, hay alemán, francés, italiano, castellano. En cuanto a los tipos de documentos que recoge, podéis encontrar de todo, las principales revistas para la investigación y historia del arte, pero también monografías, actas de congresos, catálogos de exposiciones. Si queréis saber exactamente qué títulos son los que recoge, aquí en vez lista de títulos, si le dais con el botón derecho, se os descargará un documento en Excel con todos los títulos que cubre la base de datos. ¿Vale? Podéis, si os interesa, saber cuáles son. En cuanto a la cobertura temporal, recoge para el arte europeo desde la antigüedad hasta la actualidad y para el arte americano desde la época colonial a la actualidad también. Y recoge todas las artes visuales, arquitectura, pintura, escultura, dibujo, vídeo, instalaciones, artes aplicadas, arqueología, museología. Como veis, es una base de datos muy completa y muy potente, y ahora vamos a ver cómo se utiliza. ¿Vale? Para acceder a la base de datos, tenéis que hacerlo desde el catálogo de la biblioteca. Podéis poner en el buscador International. Dais aquí a Catale y veréis que es el segundo resultado que aparece. Veis aquí base de datos de necesidad de entrar, ya sabéis que es esta. Si no os acordáis del nombre completo, podéis buscar por la abreviatura que se suele conocer también como IVA. Veis que son los resultados 257, pero si acotáis aquí por tipos de recursos, base de datos, veis que son esta. Y una tercera forma de acceder es desde esta barra de arriba, en bases de datos, están ordenadas todas las bases de datos que tenemos, por orden alfabético, aquí en la I, International Bibliography of Art. ¿Vale? Una vez dentro, veréis que podemos buscar, podemos hacer una búsqueda básica o avanzada. Perdonad que nos he dicho que para acceder es muy importante tener instalada la VPN si lo hacéis desde fuera del campus. Desde casa, en vuestro ordenador es imprescindible tener la VPN instalada porque si no, no podéis acceder. ¿Vale? Una vez dentro, para hacer la búsqueda podemos usar el modo básico o el avanzado. Quizá los resultados son los mismos en cualquiera de las dos. Quizá para empezar sea más fácil usar la búsqueda avanzada porque os va indicando un poco dónde poner los términos y también la sintaxis de búsqueda. Me sale la búsqueda porque la he preparado antes, ¿vale? La que había preparado era buscar documentos sobre comisariado en exposiciones o en museos. ¿De acuerdo? Así que lo primero que hay que hacer es definir los términos que vamos a utilizar y la lengua. En este caso lo que vamos a hacer en inglés, ¿vale? Entonces los términos que he elegido son museum, exhibition y curator. Y los vamos a ir escribiendo en las casillas correspondientes, ¿vale? Museum o exhibition, para que busque en las dos, y curator, ¿vale? Desde esta misma pantalla de la búsqueda avanzada veis que tiene muchas facetas que son muy útiles y muy interesantes si tenéis muy claro y muy acotado el tema que vais a usar. ¿Vale? Así que podemos acotar por fecha de publicación, podemos buscar documentos entre 2010 y 2020 y luego limitar al tipo de fuente, pues por ejemplo que sean libros y revistas científicas y escritos en idioma inglés. ¿Vale? Aunque veis que hay muchas más posibilidades de acotar la búsqueda. Y le damos aquí a buscar. ¿Vale? Esta es una forma de hacerlo y otra es buscar directamente con los términos que elijáis para la búsqueda. Podéis hacer la búsqueda
y luego aquí con estos filtros que aparecen a la izquierda, que son los mismos de la otra pantalla, ir filtrando hasta que os quedéis con una cantidad que os resulte manejable y útil. ¿Vale? En cuanto a los resultados, que es esta parte de aquí, veréis que en primer lugar nos dice de qué tipo de documento se trata. ¿Vale? En este caso solo vamos a tener dos tipos porque hemos dicho que solo nos sacará revistas científicas y libros. ¿Vale? Y es lo que dice aquí delante. Scholarly Journals y también hay books. Y aquí detrás os dice qué es lo que tenemos de este recurso. ¿Vale? Y veréis que hay cita resumen, que veis aquí que se puede ver el resumen del artículo, o también tenemos texto completo. En el caso del texto completo no hay ninguna dificultad, pincháis en el formato que queráis, en PDF o suele a veces llevaros a otra pantalla con el texto completo. Y en el caso de cita resumen os recomiendo que entréis, aunque parezca que no está el texto completo, a veces si entramos y pinchamos aquí en comprobar la disponibilidad, el sistema nos llevará al catálogo de la biblioteca, a Troves, y veis que en este caso sí que está disponible en línea, aquí. Lo que pasa es que no aparece en un primer momento porque está comprado a otra editorial. Esa es la razón por la que no aparece el texto completo ya desde un primer momento. Pero bueno, el acceso es bastante sencillo, son unos clics más y podéis acceder al texto completo también, incluso aunque ponga en principio que no, aunque parezca en principio que no está. ¿De acuerdo? Con los resultados podemos hacer bastantes acciones. ¿Vale? Se trata de seleccionar los resultados que os interesen, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar unos cuantos al azar, para que veáis que desde aquí, desde los 3 puntos, salen todas las opciones que tenemos para guardar los resultados, ¿vale? Se pueden imprimir, guardar en PDF, en otros formatos como este, Word, en solo texto, se pueden exportar a un gestor de referencias, se pueden guardar en mi cuenta o enviaroslo por email, o se pueden citar, si veáis directamente os dice cómo se citan esos documentos que habéis encontrado. ¿Vale? He empezado por el final con las acciones que se puede hacer para dejarlo de las referencias para ahora, para hacer un inciso, porque es un tema muy importante que no debéis olvidar en vuestros trabajos. Citar correctamente es fundamental para un trabajo de investigación. Entonces, normalmente en vuestra área, una de los estilos más utilizados es APA, lo veis aquí, APA, American Scholars Association, pero siempre podéis consultar a vuestro tutor sobre el estilo a utilizar, ¿vale? Si tenéis que manejar mucha bibliografía, es interesante utilizar un gestor de referencias bibliográficas. En la universidad tenemos contratados dos, Mendeley y Reference, ¿vale? De todas formas, sobre este tema tenéis más información en el aula virtual, en los materiales que os ha dejado vuestro profesor sobre competencias informacionales. ¿De acuerdo? Y ya os quiero decir también un par de herramientas muy útiles que tiene esta base de datos a las que podéis acceder desde la búsqueda avanzada. Una es las búsquedas recientes, ¿vale? En este caso, sabéis que la que había preparado antes y la que hemos hecho ahora, que son las mismas, pero si estáis en una sesión larga de búsqueda de material, os saldrá una lista extensa y se pueden hacer varias cosas desde aquí. Una es combinar varias búsquedas, ¿vale? Veis aquí que se puede combinar, se escribe 1 y 2, 1 y 6, 1, la que sea, ¿vale? Y podéis combinar dos búsquedas diferentes. En este caso no lo veis muy bien porque son iguales, pero se pueden hacer búsquedas muy distintas y luego combinarlas entre sí. Y luego, otras cosas que se pueden hacer es modificarla para volver a lanzar y crear alertas, que esto es interesante para, si definís bien la alerta, para estar informados sobre todas las novedades que se publiquen al respecto del tema que os interese. ¿Vale? Si ya habéis elegido un tema para un trabajo a final de curso, pues es interesante estar al día un poco en todas las novedades que se publiquen sobre el tema. ¿Vale? Y otra
Otra funcionalidad interesante de esta base de datos es que tiene un tesauro. Un tesauro es un instrumento muy potente de control del lenguaje en este caso que se utiliza para clasificar los artículos y todos los materiales que tiene la base de datos. Entonces, en vuestro caso, la utilidad que tiene para vosotros es que conozcáis otros términos que podéis usar relacionados con los términos de vuestro interés, porque a lo mejor no se os ocurren o se usan de una manera diferente en este caso. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo se usa pues, todo este artesismo moviments. ¿Vale? Y cuando os sale, si pincháis aquí, veis que el término genérico es arte, ¿vale? Y términos específicos de movimientos artísticos son todos estos. Y dentro de cada uno todavía hay más especificidad. Quiero decir que a lo mejor no se os ocurre uno de estos términos o os sugieren otros términos diferentes que podéis usar para la búsqueda, ¿vale? Y que seguro que van a contener algo porque se han usado para iniciar los documentos. Para acabar, os quería comentar que si os interesa este tema y un poco profundizar en la búsqueda en bases de datos, aquí en esta pestaña tenéis consejos de búsqueda, que en el caso de las bases de datos de Pro pues hay una explicación muy intensa, muy extensa y muy interesante. Y también en nuestro catálogo tenemos, en el registro de la base de datos, tenéis aquí al final un artículo escrito por un bibliotecario que se llama Luis Codina, que explica también muy detalladamente la base de datos International Bibliography of Art. Espero que os haya ayudado y si necesitáis cualquier cosa,